tardes. Vamos a seguir con el panel número 3. Un tema de suma importancia, así como lo han mencionado los panelistas en los paneles anteriores. El tema que agobia a América Latina y el mundo en esos momentos en particular, la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana entre la prevención de delito, la justicia y la reforma policial. Es para mí un gran honor y placer decir que este panel es más que excelente, muy internacional. Tenemos representantes de muchos países, personas con mucha experiencia, personas involucradas en lo que es la formación de políticas públicas, académicos, personas con experiencia en implementación. Y le dejo a Gonzalo Paz la tarea difícil de manejar este panel de 6 panelistas. Así que le he pedido a panelistas nada más 10 minutos cada uno y después, si tenemos tiempo, hacemos una breve discusión y debate entre todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación al presidente Fernández, a las instituciones intervinientes por el excelente y largo trabajo de preparar un seminario de este nivel en la misma semana que tenemos la Asamblea General de la ONU aquí en New York. Un gran placer. Este es un panel extraordinariamente importante con panelistas de una calidad muy alta y tenemos 2 participantes en forma virtual. Me han pedido que conduzcamos esta sesión en idioma español, pero aquellos que necesitan la traducción, hay traductores disponibles. Va a haber presentaciones en ambos idiomas, así que es un panel muy interesante y muy rico. Como ustedes saben, América Latina es una de las regiones del mundo, si no la más inequitativa del globo, repito, una de las regiones más inequitativas y que tiene históricamente unos niveles de violencia interestatal relativamente bajos, muy bajos diría, pero unos niveles de violencia intraestatal muy altos, muy altos. A esta situación estructural que conocíamos se agrega el enorme impacto que hemos tenido con la pandemia y con esta nueva crisis, efectos económicos que debatimos esta mañana que ha causado la guerra de Rusia en Ucrania, y una situación política que en las democracias siempre se da entre distintos grupos, la competencia política, y en muchos países tenemos una grieta vertical separando grupos y una polarización, pero ya antes de la pandemia veníamos con un escenario en el cual esta grieta normal de la política, grieta vertical, se estaba transformando en una grieta horizontal en el cual había un enorme cuestionamiento desde la sociedad hacia el poder. Esta transformación de un eje de axis político vertical entre distintos grupos a un eje horizontal en el que la sociedad cuestiona la política también tiene un impacto muy grande. Todo esto impacta en la seguridad, en la violencia, en la justicia, en el rol de la policía. Sin más, voy a dar uso de la palabra a nuestro primer invitado, a Andrés Ucros Maldonado, experto en seguridad y paz en Colombia. Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, al presidente Fernández, al señor Zamora, la señora Natacha Despotovic y a Manuel Medrano por también invitarnos. Voy a hacer una presentación muy rápida, más que todo conceptual, que creo que puede ayudar luego a la conversación que vamos a tener sobre seguridad ciudadana. Y en esta oportunidad me gustaría hablar del tema, del concepto de seguridad ciudadana. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que yo parto, digamos, de la tradición que entiende la seguridad ciudadana como una de las funciones esenciales del Estado Nacional. En este sentido, asigna una gran importancia a la legitimidad de dicha función, es decir, al monopolio legítimo del uso de la violencia para proteger, en principio, la integridad del territorio, la vida y la propiedad. Pero si la seguridad es una función básica del Estado que debe ser siempre legítima,
Entonces, ¿qué es seguridad ciudadana? Por seguridad ciudadana les quiero proponer que entendamos un concepto que evolucionó de esa noción básica de la seguridad. La seguridad ciudadana alude al concepto moderno, donde el Estado no solo garantiza la integridad territorial, la propiedad y la vida, sino también la convivencia, que es la base de una verdadera ciudadanía. En esta visión, para ser ciudadanos, no basta tener propiedad, no basta tener la vida, sino se requieren unas condiciones públicas para la convivencia. Y estas condiciones no son más que los derechos humanos. Esta convivencia es la base del bienestar social. Es decir, en esta propuesta que quiero hacer hoy, la seguridad ciudadana existe para garantizar derechos humanos de todos los miembros de la seguridad, y eso genera condiciones de convivencia. Esto implica que para generar seguridad ciudadana ya no solo bastan las fuerzas de seguridad clásicas del Estado, se deben incluir los aparatos judiciales, la rama legislativa, el sistema carcelario y tal vez otras instituciones como los ministerios o los programas que trabajan con jóvenes. Por supuesto, incluir todos estos actores genera unos problemas muy graves de implementación. Ahora bien, si aceptamos que este concepto de seguridad ciudadana como garante esencial de los derechos humanos y la convivencia, pues lo empezamos a aceptar, pero nos genera muchas preguntas seguramente. ¿Cómo definir qué entendemos por convivencia? ¿Qué set de derechos debemos proteger? ¿Los de primera, los de segunda o los de tercera generación? ¿Tiene sentido hoy día esa diferenciación entre derechos? ¿Qué pasa cuando es la misma seguridad ciudadana la que contribuye a la vulneración de derechos, como lo hemos visto en varios casos en protestas en Latinoamérica y en otros países? ¿Cuál es la relación entre la cultura del cumplimiento, el aparato de justicia y las fuerzas de seguridad? Y una muy importante, que es qué rol le corresponde al sector privado o al sector empresarial. Quiero proponer en este foro que el concepto de seguridad ciudadana es todavía un campo de disputa político y que todavía no existen unas definiciones claras o hegemónicas. Lo digo porque en los últimos años hemos visto en varios países de diversa índole movimientos en contra de las fuerzas de seguridad y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. En general, podemos hablar de una crisis de confianza de todo el sistema, donde las personas no tienen una garantía de sus derechos y tampoco saben si van a ser respetados en todo tiempo, lugar y por un poder público o por un poder privado. Esto se ha visto mucho más acentuado en Latinoamérica, donde las problemáticas de corrupción, ineficiencia, ineficacia y falta de legitimidad han minado la credibilidad de todo el sistema encargado de la seguridad ciudadana. Colombia, de donde vengo, representa un caso paradigmático y complejo, pues conviven fenómenos de conflicto armado interno, criminalidad organizada, más que todo relacionada con el narcotráfico, pero también con rentas ilegales como la minería, y movimientos sociales, más que todo urbanos, que en algunos momentos recurren a la violencia y lo ven como una forma legítima de protestar. Es decir, estamos ante una realidad donde la seguridad ciudadana sigue siendo una promesa relativamente incumplida en muchos de nuestros países, pues el nivel de garantía de los derechos humanos sigue siendo bajo y sigue siendo débil. ¿Cómo podemos lograr sistemas de seguridad ciudadana más legítimos, eficientes y eficaces para lograr la convivencia? Yo propongo a mis compañeros y mi compañera de panel 3 elementos. El primero es que debe existir una reforma institucional del sector de seguridad. En muchos de nuestros países seguimos con instituciones de seguridad derivadas de la Guerra Fría. No solo la parte institucional, sino también la parte de los discursos. Segundo, debe darse un gran esfuerzo en el reclutamiento del mejor personal y su formación. Otro elemento que creo que puede ayudar a que logremos una seguridad ciudadana integral es vincular más actores a la conversación sobre estos temas, en particular al sector privado. Hay ejemplos muy relevantes como lo que se hizo en Belfast, en la ciudad de Irlanda del Norte, que nos muestran que es posible una inmensa colaboración entre el sector privado y las fuerzas de seguridad para detonar procesos de seguridad ciudadana. Y tercero, el tercer elemento que me gustaría proponerles es aprovechar más la tecnología, la innovación, pero no solo la tecnología en sentido clásico, sino
la forma como se están organizando los diferentes colectivos, las sociedades, porque al final la seguridad ciudadana es un tema de todos los actores sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu contribución que abre varias líneas de reflexión muy interesantes. Vamos a pasar la segunda presentación, que es de Carlos Villalta, profesor e investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial, Centro Geo CONACYT, en forma virtual. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí. Ah, perfecto, gracias. Con su venia voy a mostrar unas láminas en un momentito, pero antes que todo, muchísimas gracias al presidente Fernández por la amable invitación a participar en este foro. También quiero agradecer a los organizadores y no quiero dejar de saludar a un buen amigo que se encuentra ahí presencialmente con ustedes, que es el colega y, como digo, un buen amigo, el profesor Marcelo Berman. Me da mucho gusto compartir esta conversación con él. Voy a tomar nada más 10 minutos de su tiempo y voy a mostrarles una información que yo creo que les va a ser de su interés y que tiene que ver con un proceso que estamos encontrando o que nos estamos enfrentando actualmente en México. No sé si se puede ver la lámina, ¿me podría decir si lo puede ver? Sí, adelante. Ah, perfecto, gracias. Les quiero platicar brevemente de un proceso que es muy importante en México actualmente, pero que también está en la conversación de muchos países actualmente también en la región latinoamericana, y que es el proceso de militarización. Y aquí estoy a propósito hablando de la militarización de México, no la militarización en México, porque estamos inmersos en un proceso de cambio social muy importante que no implica nada más un aumento o un incremento de las Fuerzas Armadas como tal o de las capacidades del ejército mexicano como tal, sino de una socialización del ejército mexicano en las actividades del gobierno propiamente. Por eso hablo de la militarización de México. Y hay 4 mensajes que yo quiero transmitirles a ustedes, 4 mensajes centrales en los que se resume mi conversación. El primer mensaje es que esta militarización en general en México no es algo reciente, no es algo completamente nuevo. Se ha combatido al crimen organizado desde hace décadas con el uso del ejército, de las Fuerzas Armadas, tanto el ejército de tierra como la marina en México, pero sí se ha modificado sustantivamente el rol de las Fuerzas Armadas para, como lo comento, convertirse actualmente de ser un apoyo en la confrontación del crimen, digamos, la confrontación frontal al crimen organizado, a constituirse la militarización en una política de Estado. Es una política de Estado, o cumple, digamos, con las definiciones de política de Estado, porque es un proceso que está consistiendo no nada más, como dije hace un momento, en aumentar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas mexicanas, sino también de traspasar funciones del gobierno a las Fuerzas Armadas, cosa que esto no había sucedido anteriormente en México. El tercer mensaje que quiero comentar es que, al menos a reserva hasta el año anterior, había un proceso de desmilitarización en el mundo, como les voy a mostrar en un momento con unos datos, y que esta militarización de México, bueno, pues se oponía a esta tendencia creciente de desmilitarización global en el mundo. Pero claro, a reserva de lo que está sucediendo ahora actualmente en el este de Europa y en el mar de China, muy probablemente las estadísticas o los indicadores de militarización del mundo van a ser vistos, se van a modificar. Pero bueno, por lo menos lo que podríamos decir es que hasta el año pasado México también constituía una tendencia, digamos, inversa a lo que venía sucediendo en el conjunto del mundo. Y finalmente, más allá de ideologías de si estamos a favor o en contra de una militarización
de las actividades de gobierno o del gobierno civil, una sustitución de gobiernos civiles por autoridades militares. Independientemente de ello, de lo que tenemos evidencia en estos momentos es que no encontramos efectos positivos de tal militarización y sí encontramos algunos efectos negativos de tal militarización, por lo que les voy a mostrar unos cuantos datos que me parece quedarán muy claros a continuación. Yo nada más quiero de nuevo recalcar el hecho de que no estamos hablando de una militarización solamente cuando aumentamos las capacidades militares, sino que hablamos de una militarización como una política de Estado, cuando las Fuerzas Armadas empiezan a tomar roles y funciones de lo que correspondería o correspondían en el pasado a gobiernos civiles. Y esta es una definición, por cierto, estándar de procesos de militarización que utiliza una institución que mide la militarización anualmente del mundo, de los países del mundo, que es el Bonn International Center. Les voy a mostrar que, por ejemplo, un indicador que ellos utilizan, si se fijan aquí en esta tabla, México aparece hasta abajo de la región latinoamericana para los países que mide el Bonn International Center. Aparecería como un país que tiene un bajo nivel de militarización. Estamos en el ranking 143 de aproximadamente 160 y pico países que tienen enlistados el Bonn International Center. Pero claro, este indicador realmente no mide el proceso de militarización, solo está hablando de la capacidad, fuerza e intervención de las Fuerzas Armadas en el conjunto posiblemente del gasto público, por ejemplo, dentro del país, pero no constituye o pierde de vista aspectos que sí estamos viviendo en México que me parece son importantes de comunicar a la comunidad internacional para que observen el caso de México o la experiencia mexicana en este respecto de cómo la militarización, de nuevo, no es nada más un incremento de las fuerzas o las capacidades militares. Este es el gráfico que les quería mostrar sobre las tendencias internacionales. Hasta el año 2020, esta línea negra que ven arriba era la tendencia, digamos, es el promedio del índice de militarización del BIC de todo el mundo, incluido México. E iba digamos, progresivamente en descenso desde el inicio de este siglo. Pero México se encontraba en una tendencia reciente. En realidad, en lo que representaría ese índice de militarización, que es el más utilizado, el más mencionado en la literatura científica y en la prensa también, México se encontraba, digamos, en un proceso ligero de militarización, no muy notable, pero sí venía en crecimiento y era contrario a la tendencia, digamos, internacional. Pero aún así, en este indicador se escapan algunos procesos que son importantes mencionar al respecto de lo que está sucediendo en México. La tesis central es que si bien la militarización, como podríamos decir, o el uso de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado no es en lo absoluto nada nuevo, sí lo es lo que está sucediendo desde el año 2019, cuando se crea la Guardia Nacional, llevamos varias décadas realmente en México, tratando de buscar una fórmula policial para poder resolver y sustituir deficiencias de las policías locales desde el ámbito de la federación. En el año 2019 se crea la llamada Guardia Nacional, que se construye a partir de una institución que se estaba también construyendo, que era la Policía Federal, y una división dentro de la Policía Federal, que era la Gendarmería Nacional. Pero esta Guardia Nacional se construye a partir de la Policía Federal y también digamos, el llamado o la incorporación de Fuerzas Armadas, a un punto de que tenemos más o menos 80% de los elementos en esta Guardia Nacional son militares. Están repartidos en 242 cuarteles. Antes de este sexenio, que inició en diciembre de 2018, los militares estaban desplegados en 19 estados del país. Actualmente están desplegados en los 32 estados del país. Están básicamente por todo el país y la Guardia Nacional también está por todo el país. También en 19 estados, coincidentemente, en el último informe de gobierno de la Presidencia de la República, nos encontramos que ya hay inclusive más
miembros de las Guardias Nacionales que miembros de policías en policías estatales, para decirles el proceso de cambio, nada más para ilustrar el proceso de cambio que nos estamos encontrando. Y donde se está encontrando también mucho debate actualmente, que sirve también la experiencia mexicana para ilustrar procesos de militarización, es que también actualmente a las Fuerzas Armadas se les está requiriendo o se les está pidiendo que construyan, remodelen, administren aduanas, construyan vías de tren, sucursales bancarias, hospitales, distribuyan vacunas, medicamentos, es decir, que empiecen realmente a tener labores de gobierno o de administración pública e implementación de políticas públicas, cosa que no sucedía en el pasado. Y el problema Villalta, también que se presenta... Doctor Villalta, perdón. si me permite, nos queda un minutito para su presentación. Un minuto. Tan interesante. Si es tan amable, nos puede dar una síntesis final. Muchas gracias. Claro que sí, perdón por tomar tanto tiempo. Les comento muy rápidamente. Tenemos entonces más Fuerzas Armadas, no encontramos un descenso en los homicidios, estamos dirigiendo más personal a digamos, a labores de seguridad pública por parte de militares, pero no encontramos reducciones en homicidio ni en delincuencia que la podamos separar de los efectos del COVID. Y un último punto también, encontramos mucha resistencia por parte de la sociedad civil en cuanto a quejas de derechos humanos, etcétera, que me parece deben ser puestos sobre la mesa también para convertirse en un punto de discusión de si está sucediendo algo positivo al respecto de esta militarización. Yo voy a compartir la lámina de esta presentación con Linda, que nos ha estado ayudando a distancia, para que vean los datos, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden contactar por correo electrónico. Muchísimas gracias y les cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Villalta. Y le pido que se quede con nosotros en forma virtual para la parte final de este panel. Tenemos ahora la presentación del experto en seguridad ciudadana, Hugo Acero Velázquez, desde Colombia. Adelante, por favor. Gonzalo, primero gracias al presidente Fernández por la invitación y segundo a todos y cada uno de ustedes que están ahí en el evento y igualmente a Carlos. Bueno, lo primero es que pensando en esta presentación y en los recorridos últimos que he hecho durante estos últimos meses, básicamente hacia países de América Latina, Ecuador, Brasil, e igualmente Perú, inclusive Chile y algo de Centroamérica, encontré una realidad muy similar a la que había descrito hacia el año 2011, antes de la cumbre de presidentes. Y en ese momento hice un documento sobre el tema del crimen transnacional en las Américas, preparatorio para esa cumbre. Y pues recurrí, digamos, a esta presentación, un poco para hacerla rápida, recurrí a esta presentación para plantearla nuevamente porque no se ha modificado. Antes, más bien, el panorama de violencia y delincuencia en América Latina y el Caribe se ha incrementado. De manera particular, uno mira el tema del narcotráfico, que ya ha cruzado, digamos, de ser un tema casi que exclusivo de países productores, como Colombia, Perú y Bolivia, pasamos a tener, pues, y de manera muy fuerte la influencia del narcotráfico en los demás países. Y esto, desde luego, ha incrementado los niveles de violencia y delincuencia en la región. Y ligado al narcotráfico, porque no es solamente el tema de exportación y no solamente el tema de consumo, sino que ligado al narcotráfico comienzan a darse una serie de hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos. El tema de la extorsión, el sicariato, el secuestro, la trata de personas, el comercio de armas, el blanqueo de dineros a través de préstamos ilegales, aquí los llamamos pagadiarios, y una situación de violencia fuerte digamos, en los distintos países. Desde luego ha aumentado el consumo. Colombia pasa de ser productor también a ser un fuerte consumidor, e igualmente que algunos países de la región.
las grandes mafias transnacionales tienen presencia en nuestros territorios. Esto no es solamente de mafias colombianas o peruanas de países productores, sino que comienzan a darse mafias territoriales en los propios países, pero también mafias transnacionales. Y esto modifica el escenario y modificó sustancialmente el escenario tradicional de la seguridad ciudadana. ¿Qué se presenta adicional a todo esto? Pues desde luego con estos dineros hay una alta corrupción de autoridades de seguridad, justicia y en general de autoridades del Estado. Hay un proceso de transformación de pequeñas bandas y pandillas hacia actividades, a grandes estructuras criminales que desde luego hacen tránsito o en apoyo a mafias. Hay un control violento de territorios en venta de droga y eso se ve en las ciudades, digamos, de la gran mayoría de nuestros países. Hay una disputa por el mercado y es una disputa muy violenta. Además, mercado no solamente de la venta de droga o el paso de droga, sino también de los temas de extorsión, comercio de armas, secuestro e inclusive hechos de contrabando y demás. Hay un control de negocios cuasi legales que sirven un poco para blanquear, como es el tema de los casinos, préstamos ilegales, venta y alquiler de armas de fuego, venta de vehículos y digamos algunos elementos que comienzan a configurarse con el crecimiento de estas economías. Las instituciones, digamos, como problemas estructurales, las instituciones de seguridad y justicia trabajan cada uno por su lado, ¿no? La fiscalía, la policía, los jueces, las propias instituciones de seguridad y justicia, cada una trabaja por su lado. No se trabaja en llave con el Ministerio Público. Las cárceles, digamos, como ha sucedido en Ecuador y sucede en la gran cantidad de cárceles de la región, están manejadas y controladas por estructuras criminales y desde allí se delinque con plena impunidad, con alta violencia. Y los estados no cuentan con suficientes recursos para atender, digamos, estos problemas y para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Igualmente, se cuentan con políticas integrales, se ha hecho un esfuerzo importante, pero se sacan y en muchos casos no se le hace seguimiento. En la mayoría de los estados latinoamericanos no hay una estructura administrativa que lidere el tema, son múltiples las instituciones que tienen que ver y como decía anteriormente, cada una trabaja por su lado. Los poderes ejecutivos nacionales coordinan muy poco con los poderes administrativos locales, alcaldes, gobernadores, prefectos. Ahí hay una debilidad grande, digamos, en esa relación de Estado. De 26 países que pueden ver las tasas de homicidios desde los años 90 hasta el año 2021, de 26 países, en 13 aumentó la violencia delincuencial y en 13 disminuyó. Hay logros importantes en algunos países y en esto hay que incluir desde luego a Colombia, pero también algunos países centroamericanos han venido bajando el nivel de violencia, pero otros han venido aumentando. ¿Qué hacer frente a esto? Básicamente creo que este problema está suscitando un deterioro de la seguridad ciudadana, tiene que ver con un crimen transnacional que afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos. Y allí no es solamente el narcotráfico desde el punto de vista de alianzas estratégicas con los Estados Unidos, Europa o con países de la región, sino también es el tema de la trata de personas, del contrabando, del comercio de armas y del terrorismo. Hay que discutir el problema del consumo y desde luego asumirlo como un problema de salud pública más que como un problema de seguridad. Hay que buscar alternativas al tratamiento de las drogas y yo creo que se ha venido avanzando en buscar alternativas, sobre todo con drogas blandas, hacia procesos de usos medicinales, pero también hacia procesos de usos para el divertimiento. Y hay que pedirle también a los países productores de armas que controlen no solamente la producción, sobre todo la venta y el comercio de armas que se hace a los países de la región. Hay que combatir la cadena que alimenta las grandes mafias, básicamente la identificación de no solamente de cabezas de estas estructuras criminales mafiosas,
sino también los mandos medios y sobre todo trabajar para que los jóvenes que están allí, algunos salgan y sobre todo que niños, niñas y adolescentes no ingresen al mercado, a los mercados que existen violentos. Y desde luego desarrollo de programas preventivos de convivencia integrales que permitan asumir estos temas. Se requiere un fortalecimiento de las instituciones de manera fuerte. Y con esto finalizo. Se requiere plata y se requiere impuestos. Y yo creo que hay que demandar, digamos, esos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Generalmente es una debilidad grande, se tienen graves problemas, pero se tienen unas estructuras muy débiles. Se requiere la cooperación no solamente con Europa y los Estados Unidos, sino que a nivel regional requerimos una cooperación desde el punto de vista de seguridad y justicia muy fuerte, sobre todo en temas de inteligencia, de investigación criminal y desde luego de trabajo, porque son estructuras transnacionales que se mueven muy rápido por la región. Y finalmente hay que pedirle a la banca multilateral, como el BID y el Banco Mundial, que no solamente se haga préstamos de inversión en términos de prevención, sino que amplíen un poco el folder de oferta financiera hacia el tema de equipamientos en seguridad y justicia. Se ha avanzado un poco, pero falta. Yo creo que estos son elementos que hay que considerarlos a nivel de todos los países de la región y creo que todos, absolutamente todos, estamos siendo afectados por lo que acabo de exponer. Cada país por sí solo no puede enfrentar unos retos tan grandes como nos los ha planteado el tema del narcotráfico y todos los negocios conexos que van conexos a esta actividad, que llegan a los territorios y desde luego deterioran de manera muy fuerte la seguridad de los ciudadanos. Yo dejaría hasta ahí y quedaría pendiente, digamos, a la charla y a las preguntas que se hagan. Gracias. Muchísimas gracias, señor Velázquez. Una presentación muy rica que seguramente va a ser motivo de preguntas hacia el final de este panel. Y ahora vamos a pasar a la presentación de dos miembros de nuestro panel en inglés. Les pido a los que necesiten traducción que activen sus dispositivos. Thank you very much for your presence in our panel. So now we're going to have Dr. Mangai Natarajan, Professor of Criminal Justice of John Jay College of Criminal Justice. Professor. Thank you so much for this invitation. I'm so glad to be here to talk about the citizens' security in terms of crime prevention from that angle. And I'm going to focus on drug trafficking, what our previous panelists talked about. I'm going to extend that in a different angle. This is a transnational crime that needs really prevention. And transnational organized crimes pose a significant and growing threat to international and national and international security, especially the Latin American and Caribbean region, because of the routes and then the mode of transportation from drugs moving from one country to supply countries to demand countries via transit countries. And these transnational organized crimes, the drug trafficking, is a threat to economy. It distorts the legitimate markets, and it's a threat to political governance, exploiting the weak rule of law, especially in developing economies. Threat to citizen security, that is about public health and public safety and security. The citizen security, what we mean, that has drawn attention to various public safety and criminal justice policies worldwide, leading to various prevention measures, including public health and social and physical environments, changing the social and physical environments. This is the key that I'm going to really talk about. And then the transnational organized crimes are shaped and fueled by drug trafficking, the most lucrative illicit business that involves moving drugs from supply countries via transit countries to demand countries. An account of the UNODC's recent or the latest World Drug Report, the market for cocaine is booming. And this is a major concern, not just for the Americas, but for the entire world. And because it's spreading the entire world, from this
end to the other end, the Oceania. And so according to the report, the cocaine trafficking route between South America and Europe is evolving with greater competition between traffickers, pushing up the quality and reducing the prices, which in fact will widen the potential harm to every country in the world. Okay, I just wanted to show the map. It's not moving. Okay, so anyway, I'll show you the map later because this is a worldwide cocaine trafficking routes because you see the spread of the entire world. So it's not just these Americas, it is moving across all these continents. And then the next one is the cocaine trafficking flows based on the use, global use. So the flows are related to the global use. So there is a spread of cocaine use the entire world. So from the supply countries to demand countries or the consumer countries. And the COVID pandemic has accelerated the trafficking patterns. Larger shipment sizes increased, and the use of private aircrafts and increased, and the use of waterway routes, contactless ways to deliver the drugs to the consumers have increased. All of these are concerns for citizen security. Based on my own research and the literature, there are 3 areas that begs attention. Because we talked the first one is the people involved in the transshipment of drugs. Various types of organizations, including many cartels, the traffic drugs, corporate type organizations, freelancers, family-based organizations, and friendship or social network or communal network organizations. More and more, the literature or we find small groups are becoming entrepreneurial, wheeling and dealing, and networking with each other in transshipping drugs from producing countries to consumer countries. This is a trend. The second area is the routes the traffickers use in moving the drugs from supply countries to demand countries. The land route, sea route, air route. The next one. So you see the routing of these drugs from Americas to Europe. And within the Central American route, the land route, and also sea route, the Dominican Republic, which is also is a transit country from supply to demand countries. It's spreading the wings in that aspect that as a transit country, which is very, very important because Dominican Republic or the Caribbean countries are in the strategic or geographic positions to move the drugs from the supply countries to demand countries. The land route needs attention. The landlocked countries and waterway, canals, and tunnels routes within the cross-borders states where the large shipments are being made. The sea routes via the sea, the traditional method of shipping drugs in containers for larger consignments, air routes via private and commercial planes. The map of routes shows that the vulnerable routes involving Latin American and the Caribbean region and the evolving trafficking beyond the Americas. So the third point, which is very, very important that I want to make is the ports, the travel hubs, the transportation, the transport hubs. The transport hubs are very, very important in talking about. They are the facilitators of moving the drugs. They are the nodes. The airports and seaports fit the criteria of what environmental criminologists call risky facilities. They are large and attract many high-rate offenders, providing an opportunity for opportunistic criminals to exploit. They are vulnerable to specific crimes. The physical layout of the ports makes offending easy and rewarding. The management practices or processes enable or encourage offending or evading detection. We criminologists consider these ports as facilitating factors or facilitating an environment that provides opportunities for drug trafficking. Thus, a dire need to place efforts on citizen security
The citizen security includes a set of ideas and activities designed to prevent and reduce violence. I would like to really focus on the ports to illustrate the need for prevention. One of my recent studies, analysis of UNODC's international drug seizure data, 2011 to 2016 on airports that facilitates drug trafficking, found some interesting patterns. Of the 11,744 cases, a high majority are via commercial air, and then the rest on cargo. And 65% are seized in European airports, and 12% in Asia, Americas 11%, and Oceania 9%, and Africa 2%. The top departure countries are Brazil, because I have a presentation on the map on Pareto, the J-curve. And the top destination countries are Spain, the top departure countries are Brazil and Pakistan for other drugs. And the top 2 drug-producing countries are Afghanistan and Colombia. The top method of moving the drugs via airport is baggage and swallowed. Of the 347 airports, about 1/4 of them were seized at Madrid airport. So we are all talking about the international connections, where and how these networks are linked to. And one of the 119 items seized was cocaine, the hot product. My analysis of federal cases shows that there is an insider's role in drug trafficking in the airport system or the port systems. Literature also informs the factors that explain drug trafficking are weak economy, weak governance, weak rule of law, the corruption. And a weakened state is an ideal platform or environment or ground for organized crimes. To deal with these factors requires social prevention activities or actions. But in order to deal with the blocking the opportunities require situational crime prevention. Using a thorough safety audits of all the ports, whether it is seaports or airports, identifying the hot spots, hidden spots, and the emerging spots, criminologists can help provide research programs of evidence-based research for identifying and developing appropriate situational measures in making the physical environment difficult, riskier, less rewarding to the traffickers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Professor. A very interesting perspective on the transnational networks and putting Latin America in contact and in connection of the rest of the world. Very, very important perspective. So, we're going to move now. Vamos a continuar con la presentación del profesor y director Marcelo Bergman, a mi izquierda, profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia. Interesante que muchos centros son en seguridad, pero este es un centro en inseguridad y violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Adelante, doctor. Bueno, una infidencia nomás es seguridad, es inseguridad porque la palabra seguridad en Argentina está asociada con el tema militar. Entonces, nada. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al presidente Fernández, a la Fundación Global, al Foro Global y a la Fundación IDEA por esta invitación. Decidí hablar sobre un tema que se habla muy poco y como esta conferencia la entendí como, bueno, mirar los desafíos hacia adelante, cuáles son los problemas en el área de seguridad que tenemos hacia adelante, hoy voy a hablar sobre las consecuencias del encarcelamiento masivo. Hay muchos otros temas en seguridad que ya mis colegas han abordado y yo también he trabajado, pero me parece que este es un tema que no está siendo atendido y que va a ser un gran dolor de cabeza. Ya lo es y lo va a seguir siendo un enorme dolor de cabeza. Hace aproximadamente 10 años
Estando yo precisamente como parte del grupo del PNUD haciendo un estudio sobre seguridad ciudadana, estuvimos en la República Dominicana invitados por el presidente Fernández y ahí establecíamos que una de las medidas que estaba tomando la región ante el crecimiento del delito era el encarcelamiento. Bueno, tuvimos un encarcelamiento masivo de altísimas proporciones. No sé, está... Bueno, lo voy contando entonces. Lo que hemos hecho a lo largo de mucho... Sí, pero no funciona. Ok. Cuando usted me avisan, voy contando entonces. Ante el crecimiento del delito, una de las alternativas o una de las medidas que se tomó de forma poco racional, diría yo, fue encarcelar a toda persona que se encontrara cometiendo algún ilícito, punible obviamente. Y entonces, estos son, en 25 años, los crecimientos en la tasa de encarcelamiento y los números. Y si ustedes ven simplemente, con estos son los únicos números que voy a mostrar, no se asusten. La columna que tiene los numeritos rojos es la proporción de crecimiento de encarcelados en cada uno de los países. No está aquí la República Dominicana, pero también lo tenía, no sé cómo quedó. En esto también aprovecho para agradecerle a mi colega Carlos Vilalta, el cual junto con él hemos trabajado muchos de estos temas y muchos de estos números. Pero las proporciones son impresionantes, 300, 400, 500% de crecimiento en la población carcelaria, pero no hubo 300, 400, 500% en inversión penitenciaria, ni mucho menos. Lo que tuvimos es un hacinamiento tremendo entre las cárceles y eso es lo que tiene unas consecuencias que no fueron predecibles, pero que ahora estamos pagando. Y vamos, sí, lamentablemente pienso yo que vamos a seguir pagando por muchos años. Mi presentación, entonces, muy breve, es identificar cuál es el problema y después dar algún tipo de hoja de ruta para resolver o mitigar algunos de estos problemas. Lo primero que queremos decir es cuál es el problema. Bueno, el problema básicamente es que hoy en día hay cerca de 2 millones de personas tras las rejas en América Latina. ¿Es esto mucho, poco? Bueno, no sé, antes había, hace 25 años había 500.000, ahora hay 2 millones, es bastante el cambio. Lo más importante es que cada año aproximadamente salen 400 a 500.000 personas salen de la cárcel y muchos de ellos, aproximadamente 70%, vuelven a cometer delitos inmediatamente, en el día, en la semana o en el primer mes de haber salido de las cárceles. Esto tiene mucho que ver con el tipo de población carcelaria que tenemos, que en ese sentido es distinta a la de los Estados Unidos, porque la nuestra obedece más a flujo, o sea, hay mucha gente que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Las penas no son muy extendidas como en Estados Unidos, pero la gente entra, sale, y cuando sale después de haber atravesado una experiencia de 2, 3, 4, 5 años en nuestras cárceles. Y esas no son experiencias muy agradables. Las cárceles, como se sabe, son bastante peligrosas, entonces hay que buscar a alguien que te ayude y te proteja, y para eso hay que pagarle algo o hay que hacer algún beneficio, y entonces empiezan también a vincularse con bandas, con pandillas, etcétera, etcétera. Hugo Acero antes hablaba sobre el estado de la gobernanza criminal que se ejecuta desde las cárceles, no solo hacia adentro de las cárceles, también hacia afuera. Hay que solamente ver lo que es el PCC en Brasil para darse cuenta la magnitud que tienen estos gobiernos criminales. No sale, a ver. Las cárceles son crimogénicas, es decir, las personas que entran a la cárcel, principalmente los primerizos, que buscan el apoyo de los líderes, aprenden, como ya sabemos, ¿no? Son escuelas de criminalidad. Y cuando salen, la vida hacia afuera es muy difícil. El tema de la reintegración, lo que aquí se llama reentry,
es un proceso muy complicado porque tienen problemas familiares, problemas de adicción, problemas de empleo, en fin, hay una serie muy grande de problemas que lo hace que se vinculen relativamente rápido con el delito. Digamos, la vinculación con el delito es el camino más fácil, si ustedes lo quieren, de todas estas personas. Estamos hablando de que cada año salen más. Salen 400.000, 500.000, son potencial delictivos, son 60, 70, 80% de los mismos. O sea que cuando nosotros vemos que las tasas delictivas en América Latina no se reducen a pesar de todos los esfuerzos, con diferentes varianzas entre los países, no en todos les va igual, pero en general la tendencia es a que está resilient, es resistente la tendencia de la criminalidad, mucho tiene que ver con esto. Mucho tiene que ver con que las cárceles son criminógenas y producen gente que sale y comete más delitos. Son lo que llamamos es una professional career o career criminals, o sea, delincuentes de carrera, digamos, que aprenden el oficio dentro de la cárcel y después les cuesta mucho revincularse. Decía, perdón, antes de llegar a esto, ¿cómo estoy? 3 minutos. Bueno, la persistencia de las altas tasas de criminalidad tiene que ver con que con mucha de esta gente entra y sale. Bueno, hemos tenido, no es solamente mirar los 2 millones de personas que tenemos atrás de las rejas. Dada esta lógica de flujo permanente, en los últimos 20 años han pasado 10 millones de personas por las cárceles de América Latina. Esas 10 millones de personas, si 60 o 70% de las mismas cometen delitos, son 6 o 7 millones de personas que cometen delitos. Es mucho para sociedades con poca capacidad disuasiva. ¿Qué se puede hacer? Rápidamente. A ver si puedo pasar a la última. No, la anterior. A ver, aquí. Interventions. Lo escribí en inglés para que pueda hablar en español y poner la mezcla. Bueno, hay que recalibrar las políticas públicas de castigos. O sea, no se puede meter a una persona presa por un robo menor o por un tráfico muy pequeño de droga, etcétera, etcétera. La idea es que las cárceles son para las personas que son realmente violentas, los que en Argentina llamamos HDP. Y en otros lugares también, es feo. Sin duda, no estoy promoviendo el abolicionismo para nada, me parece que es lógico el castigo, pero no todas las personas, es contraproducente encarcelar a gente que es rehabilitable. Okay. Hay que invertir en programas de organizaciones de la sociedad civil que hacen buenos trabajos en promover empleo y en rehabilitar y acompañar. Lo más importante, yo diría, es acompañar a las personas en los primeros 6 meses. Eso es crítico. Y eso es más barato que la cárcel. Mucho más barato que la cárcel. Las cárceles cuestan aproximadamente entre 10 y 12 mil dólares por año por interno. Programas de acompañamiento son muchísimo más baratos. Y finalmente, tener organizaciones que sigan este proceso. Tenemos un fenómeno de 500.000 personas saliendo. No tenemos organismos, instituciones serias encargadas de este problema. Por lo tanto, sí, ya termino. Hay que repensar la política postpenitenciaria porque es un legado de algo que no fue muy bien diseñado, que fue impulsivo, que está bien, pero que en este momento estamos pagando un precio si no lo atendemos adecuadamente, y dadas las condiciones que se prevén en América Latina para los próximos años, la situación no va a ser
más fácil, sino más complicada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta exposición tan ilustrativa de lo que pasa después del castigo y de la pena en aquellos casos que se logra detectar a una persona, detenerla, etc. Pero la historia no termina ahí del delito, así que muy interesante su contribución. And now we have the final presentation of this panel, extraordinary panel, that I hope that you have enjoyed like me, with Dr. Robert McRae, Professor of Security Management of the John Jay College of Criminal Justice. Professor. Hola. I was here last night for the presentation, for the reception, and heard the eloquent remarks of President Fernandez and Secretary General Casas Zamora and Madame Despontovich. And when I returned home, I told my wife, if these people show up tomorrow, this will be the best looking audience I've ever addressed. Well, most of you are here, so I'm glad to be with you. I am a historian of cities specializing in crime and criminal justice. And this is a consequential topic because if a city fails, it can be disastrous, but an entire country, as we've seen earlier in the afternoon, can be a failure as well. So to avoid something like that is the reason for our session today. As a historian of cities, I'd like to take a precious moment to talk about the contributions of the Latin community to this city. That we've always been a city of immigrants. Spanish-speaking people came in waves. In the period 1840, 1870, there was such a wave. Following World War II, there was another wave. Today, the city of New York, with a little over 8 million people, has 3.1 million immigrants. Of them, the largest component is Latin Americans. Dominicans represent 380,000 immigrants, more than the Chinese community, which is around 350,000. The immigrant community represents 43% of our workforce and 1/3 of the economic input of our city. Well, that's something about the importance of this community to the vitality of our country. Now, what about crime? I'd like to show you a 3 slides that talk are a very simple way of understanding how to parse crime. Crime and disorder equals opportunity. Now, we are in a Jesuit institution, so it's possible for me to say that we are all redeemable sinners. But I'm not talking about sin. I'm talking about crime, where someone has violated a criminal law. The fact is that research conducted in the mid-20th century pretty much establishes that everybody is an unindicted criminal. And so we need to not feel so superior when we put people away in prison. But if individuals take advantage of opportunity, what can we do about that? That's the next slide.
slide number 2. That's number 3. Okay, the next one. Oh, okay, the next one. All right, well, something's, crime is mitigated by controls. And if you want to understand what the wave of crime is caused by, you can look at what is happening to the various types of controls. And here are some examples. The big one is cultural. Why do we put so many people in jail or prison in Latin America and the United States, and they don't do that in other countries so much? Violations is a second category. It's not criminal, but it is a way of moderating behavior and intervention by police. In terms of police, we have a situation in New York where we carefully select, where we train, where we supervise and compensate well police. This is significant because in our history, we had a period every 20 years when there would be corruption. That has been broken now. And now sentenced to a tribunal. This represents a situation where people may come before the court or not come before the court. Looking at this in the situation of New York right now, we have had a change in court procedures. It's quite recent, and it's represented a substantial increase in the number of individuals who may be arrested repeatedly and come right back into the system again and don't face any substantial penalty and represent a risk to the public. The final issue is the use of prison, and the previous speaker spoke eloquently about the problems with recidivism. We, and I can say we because I'm referring to the United States and Latin America, are the most punitive part of the world. Of course, the United States is the worst, but of the top 15 nations in terms of incarceration, 10 of them include the US and Latin American countries. There is no Latin American or South American country in the 15 countries with the least incarceration. Why is that? Why is our culture directing us so much towards revengeance and not more toward changing behaviors so that they don't result in repetition? I've just completed a book which looks at this. It looks at 5 prisons which have a low recidivism rate for serious crimes. 4 of them are they're all in 5 different countries. And it is possible to have a low rate of return to prison. It's no mystery. The issues that involve dealing with the offenders while they're locked up are easy to understand and easy to correct. And hopefully in the future, we can look at our
incarcerated population and feel that we are making progress in being a more just and a more humane society. Well, thank you. Muchísimas gracias. Thank you so much, Professor, for your presentation. Como un cientista político, tengo muchas preguntas sobre el cruce entre la política y la situación de seguridad. Como decía al principio de este panel, en una democracia tenemos divisiones verticales entre distintos grupos y partidos que compiten legítimamente por el poder, pero recientemente, antes ya de la pandemia, teníamos en América Latina un cambio de estos ejes políticos en la sociedad, de un eje vertical a un eje horizontal, en el cual la sociedad le está reclamando cosas a la clase política y a los partidos. Y me preocupa mucho qué repercusión puede tener eso en esta nueva situación política, en una situación de seguridad que estructuralmente ya era muy serio. Pero para ser muy fair, porque hemos tenido un panel con una enorme disciplina que agradezco muchísimo, quisiera abrir el piso si hay alguna pregunta, una o dos preguntas. Tenemos unos 10 minutitos para entregar el panel a una presentación extraordinaria que vamos a tener el próximo bloque, que los voy invitando a que no se vayan y se queden, con Manuel Orozco y con Máximo Tomasoli. Pero tenemos unos minutitos para alguna pregunta. Sí, señor, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades al panel, primeramente. De todas las cosas que escuché, me dejan algunas dudas y me gustaría que me ayuden a entenderlas. Primeramente, escucho por algún lugar uno de los panelistas que dice que quizás necesitamos un poco de cooperación y ayuda de Estados Unidos y Europa. Cuando vemos, por un lado, que un país tan poderoso como Estados Unidos, con acceso a tanta tecnología y con una organización tan poderosa y con social budget, as la DEA, ¿cómo no puede sostener una lucha más eficaz contra la importación en su propio suelo de la droga? O sea, toda la droga que se produce, o en su mayor parte, en países pobres, con poca tecnología, con poca logística, siempre tiene éxito llegando a los Estados Unidos. Y cuando hablamos del problema de encarcelación, vemos que normalmente en un negocio donde hay dos partes, un exportador y un importador, la cárcel está llena del que exporta, no del que importa. Y vemos cómo las leyes en Estados Unidos cada día son más laxas en la permisividad en el consumo. Si caminamos por Nueva York, vemos cómo cada vez vemos más personas que son prácticamente zombies, porque están atados y atrapados en el consumo. Y vemos que si evaluamos una institución como la DEA, quizás todos coincidimos en que debe ser la más pobre, porque no es capaz de disminuir ni el tráfico, ni el consumo, ni la consecuencia, con toda la tecnología y todo el presupuesto que recibe todos los años. Gracias. Gracias, señor. No sé si hay alguno de nuestros panelistas previos que estaban online, quizás sea una pregunta más adecuada para alguno de ellos. ¿Están todavía con nosotros? Buenas tardes. Quiero felicitar al panel que está representando la mesa. Lo que le quiero es agregar al señor el panelista que habló sobre las cárceles, el porcentaje tan alto que hay de personas encarceladas. Pienso que nuestros países que están llenos de personas que están presas quizás por delitos menores, pero también porque han cometido felonía, cuando salen a la calle no pueden insertarse en el mercado laboral porque se le pide quizá un papel de buena conducta. Ya esa persona está estigmatizada como una persona delincuente. Entonces, yo lo que pienso es que en nuestros países deberían de insertar los programas que tenemos aquí en Estados Unidos. Aquí hay un programa que se llama Work Relief, donde
al presidiario se le da la oportunidad, si es una persona que ha tenido una buena conducta, se hace un preso de confianza, sale afuera y puede trabajar y volver al mercado laboral. Esa persona tiene un parol que le sigue por cierto límite de tiempo, pero también hay compañías que el gobierno le da cierto incentivo para que acepten a esas personas en su empresa, porque en nuestro país son discriminados. Yo creo que deberían de implementar en las políticas de nuestro gobierno eso, para reducir tantas personas que quizás no es necesario que estén dentro de las cárceles. Gracias por su comentario, señora. Vamos a tomar una pregunta más y vamos a finalizar con el panel para dar paso a la próxima sesión que tenemos, que es muy importante. Señor, última pregunta y cerramos con la respuesta de un comentario final esta sesión extraordinaria. Yeah, good afternoon. Excellent presentation. My question, Professor McGee, you did an excellent presentation showing all the different routes of the drug trafficking around the world. My question to you, do you think there's something needs to be changed in the system, in the criminal system, to penalize more, to reduce the amount of trafficking around the world? Thank you. Muchas gracias por las preguntas. Si pueden responder, por favor, en un minuto muy concretamente y Gracias. un último comentario. Sí, yo me gustaría responder la pregunta 1 sobre la que hacías tú sobre, digamos, eso es una pregunta, me parece que es de política criminal, y es que las capacidades que tienen los estados latinoamericanos deberían concentrarse mucho más en las cabezas de las organizaciones y no en la parte baja de las organizaciones. Pero eso es una decisión que tiene que tomarse de forma también política en cada país. En Colombia, por ejemplo, nosotros hemos tendido a perseguir mucho más al cultivador de la hoja de coca, que al final es, digamos, un campesino, y no tanto a perseguir a los grandes, digamos, capos de las mafias locales. Y eso pues es una decisión de Estado. El Estado, los jueces, la rama ejecutiva tiene que tomar la decisión política de perseguir a las cabezas, precisamente porque son recursos escasos los que tienen las instituciones, los presupuestos son escasos, pero si uno tiene una política criminal que empieza a perseguir a las cabezas, tú empiezas a tener esos resultados que tú estás extrañando. Y digamos que eso también es cada vez más una necesidad de las sociedades, y es ver que se dejan encarcelar a los pequeños traficantes, si se quiere, y tenemos que empezar a ver a la gente que está metida en las organizaciones grandes, a sus líderes en las cárceles. Gracias Andrés. Marcelo, si quieres terminar. Yo voy a ser muy breve, tendría muchas cosas para decir, pero muy breve. Yo creo que el problema fundamental que tenemos en América Latina, lo digo en general, con diferentes excepciones, es que no pensamos las consecuencias del encarcelamiento masivo. Y que lo que tenemos que empezar a hacer, y este es el llamado, es empezar a pensar que esto tiene consecuencias. Y que las consecuencias no son solamente morales o políticas, son consecuencias de seguridad, porque el encarcelamiento masivo lo que ha promovido es mucho más crimen, o por lo menos un alto nivel de crimen, que estaba llamado a disminuir, porque con la cárcel uno pensaba, bueno, mete a la gente adentro de la cárcel y se acabó el problema. No, el problema persiste. Entonces, todo tipo de medidas que tenemos que empezar a pensar como sociedad en mejorar la rehabilitación, en reincorporar a la gente, vale la pena hacer el esfuerzo, aunque sabemos que va a haber una gran cantidad de gente que va a reincidir igual. Yo sé que todo esto a cualquier político le trae urticaria, porque esto no trae votos, esto al contrario espanta votos. Está muy claro, no hay que necesariamente salir a proclamar la rehabilitación pero lo tiene que tener, un estadista lo tiene que tener en mente. Muchísimas gracias, profesor. Quizás, maybe a last brief answer to the question of the gentleman in the public.
Okay, basically, we are talking about criminal justice reforms or criminal justice policies that are not working, but at the same time, you have to really think about non-criminal justice responses, that is crime prevention efforts, which are outside the premises of criminal justice, because we have to resort to other programs that, we have to really provide more economic opportunities and social programs to assist people to really move into legitimate lives. At the same time, you have to really block the opportunities for those small scale, especially because we talk about cartels and large scale organizations. There are so many small organizations are moving drugs, small scale level or medium scale level. So in order to do that, we have to block the opportunities for those traffickers in reducing those volume of drugs moving, because I don't know whether we could completely eradicate drug trafficking, because there is, as long as we have the consumers or demand, there will be a supply. As long as we have the supply, there is a demand. So we have to really do in between. Both social and situational preventions are needed to really complement to deal with this problem. Thank you so much, Professor. Y por favor, únanse a mí en una ronda de aplausos por este panel tan excelente que hemos tenido.